Club Atanor ha surgido como un club o como un grupo de pequeños inversores que nos hemos unido para compartir experiencias y conocimiento y demás. Y lo primero que hemos empezado con una sociedad, Atanor Capital, es hacer inversiones colectivas. Pero aparte de eso, pues estamos haciendo lo que son charlas semanales, que es donde se encuadra esta que vamos a ver hoy con Iván, donde pues con alguien experto en un tema pues nos da una charla sobre lo que conoce para que compartamos de alguna forma más estructurada este conocimiento, ¿no? Deciros para los nuevos que tenemos un grupo de WhatsApp, una lista de correos, si os queréis apuntar y ir recibiendo las distintas actividades y distintas cosas que vamos haciendo, y un grupo de Discord. Y bueno, pues estamos abiertos a otras iniciativas, cualquiera que tenga alguna idea o propuesta, pues que nos las pueda hacer llegar, ¿no? En cuanto a los conocimientos, pues hemos tenido alguna charla sobre distribución de activos, principalmente sobre lo que sería en diversificación en distintos tipos de activos, que pueden ser inmuebles, en empresas o bolsa, en deuda, en oro, Bitcoin e inversiones alternativas. Creo que la semana que viene tenemos una charla de Bitcoin, pero esta semana lo que vamos a ver es financiación, pero enfocada principalmente a inmuebles, a la vivienda. Hemos tenido ciertas propuestas de algunos miembros de que sería bueno pues ver qué tienen en cuenta los bancos o cómo conseguir préstamos para inmuebles en las mejores condiciones. Y para eso pues hemos contactado con David, que es un experto en este tema y que nos va a contar pues su experiencia, sus trucos, lo que él considere oportuno, que nos puede valer como pequeños inversores para mejorar nuestra financiación. Así que os dejo con Iván Ruiz Román para que nos haga su presentación. Ok, gracias Ricardo, y bueno, y gracias sobre todo también a Carlos por la oportunidad de presentar y contar conmigo para presentar al grupo, bueno, una información que creo que puede ser bastante utilidad sobre todo para personas que tengan una corta experiencia a la hora de solicitar financiación hipotecaria. Voy a compartir una presentación, voy a compartir pantalla. Vale, a ver. Ahora, ¿podéis ver la presentación? Sí. Bien. Bien. Vale, es que no me veo soy yo, pero bueno, no pasa nada. Veis la pantalla y os voy comentando. Bueno, pues como veis, la formación, como hablaba Ricardo y comentaba Carlos, ¿vale? Va en base a, bueno, qué tiene en cuenta una entidad a la hora de conceder una hipoteca, una financiación para comprar un inmueble, comprar, reformar, vamos a tocar todo en general. Es información bastante genérica porque efectivamente, dependiendo muchas veces de la entidad y la situación personal y demás, pues hay ciertos ratios o baremos que, bueno, pueden ser un tanto flexibles. Eso no quiere decir, bueno, que, vamos, la información que voy a compartir es líneas generales, lo que se tiene en cuenta por norma general. Y luego, si lo que buscamos es buena financiación, buenas condiciones, sobre todo, pues hay que estar dentro de estos ratios en el 90% de los casos. Bueno, presentarme. Mi nombre es Iván. Yo soy asesor financiero aquí en la zona de San Pedro del Pinatar, Murcia. Y bueno, como veis, pertenezco a la Asociación de Asesores Financieros ESPA, en la cual pues me formo cada año. Como veis ahí, el vencimiento de la tarjeta es diciembre de 2020 porque anualmente no la renuevan. Nos obligan, digamos, a hacer una formación continua para estar siempre actualizado. También soy experto hipotecario, certificado a través de ESPA. Y bueno, abajo una pestaña más pequeñita que se ve, pues bueno, estoy registrado como agente financiero en el Banco de España. Eso es algo público, bueno, tanto en ESPA como en el Banco de España, pues cualquier persona lo puede consultar.
llevo ligado al ámbito financiero pues desde los 18 años, voy a cumplir 34, pues imaginaos, entre el ámbito financiero y fiscal me he movido todos estos años. Bien, como hablaba al principio, bueno, vamos a tener en cuenta lo que el banco exige, los ratios que ve y demás. Y claro, en eso pues se fija. Y lo que el cliente, en este caso vosotros, pues, nosotros también, yo también, tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Yo, al ser asesor, me encuentro, pues, digamos, en medio, entre la entidad y el cliente. ¿Vale? Mirando lo que necesita el cliente y teniendo en cuenta también lo que el banco, digamos, que exige. ¿Cómo? ¿Perdona? No te preocupes, debe ser alguien que no tiene el Vale, teléfono vale. en mute. De todas formas, si alguien me tiene que interrumpir, hacer cualquier pregunta y demás, que lo haga sin problema. ¿Vale? Así lo hacemos esto también más entretenido y más dinámico. No hacemos un monólogo. Bien, los intervinientes, el cliente, pues bueno, algo muy general, el tipo de interviniente, ¿vale? Si es persona jurídica, si es persona física. La edad máxima de la persona en la que puede solicitar, pues no puede tener más de 70 años a la hora de solicitar. No puedes solicitar una operación que su vencimiento vaya a ser mayor a superar los 80 años. También se tiene en cuenta si una persona... ¿Perdona? Vale, bueno, sigo. Se tiene en cuenta si la persona es residente, si no es residente, si es extranjero o residente, ¿vale? Es decir, bueno, la particularidad del cliente en general y por supuesto por el perfil laboral que tiene. Dentro de ese perfil laboral y dentro de la persona se analiza la capacidad que tiene de pago. Los ingresos que se tienen en cuenta que se valora positivamente, por supuesto, que sean los ingresos recurrentes, ¿vale? Que sean estables, que sea un buen deudor, pues se comprueba la CIRBE. La CIRBE es un documento donde se comprueba en el Banco de España pues el tipo de deudor, el tipo de salen todas las deudas que se tienen, si está en morosidad, si no, todas las financiaciones que tiene actualmente el cliente, pues se puede ver en CIRBE. Y son datos que se tienen en cuenta, claro. Se tiene en cuenta también, se valora la capacidad de ahorro. Por supuesto, una persona que hasta ahora no ahorra y se va a meter en una operación en la que va a pagar pues 300 euros al mes, por ejemplo, pues oye, no es lo mismo que la persona que ya está habituada a ahorrar periódicamente. Luego también se valora, por supuesto, la aportación propia a la operación, puesto que, pues claro, pues bueno, como sabéis, el banco de normal no te va a dar el 100% de la operación para que compres la vivienda y con los gastos y todo. Entonces, pues, y que habitualmente, ahora más adelante lo hablamos, pero depende de la operación, pero como máximo va a llegar al 80%. Que lo supere en ciertas ocasiones, por supuesto, puede ser, pero ya no estás, ya el cliente ahí, digamos, que pierde en parte el poder de la negociación, de una buena operación. Y luego, bueno, se valora pues si hace falta incluir a balista, si no, y que la balista pues tenga esos ingresos recurrentes, estables y que sea aún más solvente si es posible que los titulares, si tiene bienes libres de carga, se valora todo en general. Bueno, valorando los ingresos de la persona, como hablamos y demás, lo que se valora, hay un ratio que esto se lleva bastante a rajatabla, y es la deuda, sumando la operación que está solicitando y las deudas y los pagos mensuales que se hacen de deuda, no supere el 30% de los ingresos en caso de que sea un titular y un 35% de los ingresos en caso de que sean dos titulares. Y pongo un ejemplo, para que sea más claro. Una persona que gana 1.000 euros, por ejemplo, pues no puede tener en préstamos, en operaciones de préstamo, más de 300 euros al mes. ¿Vale? Ese 30% de los ingresos. Dos personas que ganan, por redondear, 1.000 euros entre los dos, podrían llegar a 350 euros al mes, ¿vale? En cuota mensual de financiación. Bien,
Las fuentes de ingresos que se valoran, pues como comentaba anteriormente, se valora el 100% de los ingresos que sean recurrentes, estables, declarados y netos, ¿vale? En el tema, bueno, cuando existe inversores, que es rentistas que le llaman, o que se dedican a invertir para recibir alquileres, pues bueno, también se tienen en cuenta esos ingresos, pero aquí ya, dependiendo de la entidad, pues ya es más flexible a la hora de tener en cuenta el 100% o no, o el 75% o el 50%, de hecho dependerá de la estabilidad de ese contrato de alquiler, si es superior a un año, si ya lleva más de 6 meses pagando y de una forma y sin problemas, ¿vale? Y se tendrá en cuenta también a la hora de contabilizar la fuente de ingresos el 100% de los ingresos del capital mobiliario, como pueden ser pues dividendos o intereses de cuentas y bueno, dividendos que otorgan fondos, acciones, etcétera. Bien, a esos ingresos lo que hacen las entidades normalmente es restarle, pues claro, las cargas financieras de las que hablábamos, ¿vale? Si se está pagando alquileres, si se están pagando pensiones alimenticias por hijos o por compensación a cónyuge, por temas de separación, ¿vale? Y se tiene en cuenta una renta residuo, que esto viene a ser, pues, oye, lo que una persona necesita para vivir. Entonces se tiene en cuenta, porque un adulto, por ejemplo, se tiene en cuenta de que aproximadamente necesita unos 600 euros al mes para vivir, ¿vale? Se tiene en cuenta eso, que se haga el pago de eso. Y se valora que la renta residuo quede, una vez que deducido a esos ingresos las cargas, que sea superior a 15.000 euros, ¿vale? Para valorar que tenga una capacidad de pago que es positiva, digamos, solvente. Bien, pues la finalidad de la operación, pues por lo general, pues bueno, se puede obtener una financiación hipotecaria para obtener la vivienda habitual, que como hablaba, por norma general se entrega hasta el 80%, se puede obtener hasta el 80%. Ahora os explicaré hasta el 80% del menor valor, bueno, eso, del menor valor entre la tasación o la compraventa. Ahora os pongo un ejemplo en la siguiente diapositiva. También se puede obtener para obtener una segunda residencia, ya aquí normalmente el porcentaje disminuye. Y digo normalmente por norma general, porque al final esto es una negociación y en muchas ocasiones pues, y hay entidades que acceden a más, ¿vale? Incluso hay entidades que acceden a menos, ya dependiendo del poder de negociación y la entidad. Operaciones para comprar viviendas para el tema de inversión, para comprar y vender o para obtener una renta, alquiler, ¿vale? Pues bueno, ahí ya también hablamos de un 70% aproximadamente del menor valor. Para cambio de entidad también se suele hacer operaciones hipotecarias, ¿vale? Para hacer reformas, ahí se mueven en esos porcentajes más o menos, nos podremos encontrar más o menos, por supuesto, son valores bastante genéricos, como decía. Y luego otros casos más especiales que son menos habituales, pero que también, pues de autopromoción, promoción, compra de solares, compra de bienes rústicos, etcétera. Bien, como hablaba, los porcentajes que se admiten, normalmente lo que se valora es el menor valor entre el coste de adquisición o el valor de tasación. Y os pongo a continuación un ejemplo para terminar de entenderlo. Vamos a comprar una vivienda habitual. Como hablábamos, por norma general nos otorgan como máximo el 80%. El precio de compra-venta en este ejemplo es de 100.000 euros y la tasación de 120.000. ¿Le puedo exigir el 80% de 120.000? Pues lo puedo exigir, pero por norma general no se va a acceder. Y cuando se accede fuera de condiciones normales, lo que es la respuesta normalmente de la entidad es o incrementar tipos de interés o incrementar vinculaciones, productos, garantías y demás. Bueno, en este caso, lo que se tiene en cuenta por norma general, que es el 80% de 100.000 euros sería lo que se entregaría, 80.000 euros. Una operación de compra-venta una operación de compra-venta de 100.000 euros aproximadamente
habría que aportar un ahorro propio de 32.000 euros, ¿vale? Porque cualquier operación sobre el precio de compraventa hay que aplicarle un 12% aproximadamente de gasto. Luego ya esto también es flexible, depende de la comunidad, depende también de las bonificaciones fiscales que se puedan tener en el impuesto de transmisiones, ¿vale? Pero por norma general se le aplica un 12, para nosotros tener en cuenta cuánto dinero tenemos que tener para acceder a una vivienda de, por ejemplo, 100.000 euros serían 32.000, el 20% de diferencia hasta 100.000 y un 12% de gastos que nos puede acarrear. Bien, normalmente la garantía pues es el bien, que es hipoteca, es la vivienda y se tiene en cuenta que sea urbana, que esté libre de cargas, que tenga un valor mínimo de tasación de unos 60.000 euros, ¿vale? Bueno, esto también es algo ahí que está, depende también de entidad y demás, pero bueno. Y que, bueno, también también en muchas ocasiones. Que si lo deja caer me lo rompe, vamos a tener lío. No, no tengo con eso. Perdón, ¿se puede silenciar el micrófono? Sí. Ahora mismo no sé. Está todo el mundo silenciado, no sé. Bueno, y como garantía, eso en muchas ocasiones se exige también una garantía dineraria. Depende de la situación, la persona, pues os pueden exigir una garantía dineraria. ¿Qué quiere decir una garantía dineraria? Que se ignore una parte del dinero, digamos que se retenga y que es un dinero de un ahorro, puede ser de un plan de pensiones, de un fondo de inversión, de un dinero que esté en cuenta, un plazo fijo, que se bloquee, digamos, para que sirva de garantía a la operación por el importe que se haya negociado, digamos. En ocasiones hay operaciones que lo exigen. Tarifas más aproximadas que suelen tener las operaciones, pues bueno, esto es bastante flexible también, depende de la entidad, pero por norma general las operaciones no se entregan a más de 30 años, ¿vale? Se tiene como referencia el Euribor a 12 meses o en caso de que sea variable o la hipoteca de tipo fijo, que también está muy, muy de moda, se está ofertando bastante, ya hablaremos un poco de este tema también. Que el importe mínimo, pues hay entidades que lo tienen en 50.000, en 60.000, hay quien la tiene en 30.000, bueno, que la operación sea de un importe mínimo. Luego la comisión de apertura también varía en función de la entidad, de la capacidad de negociación y las condiciones que suela otorgar la entidad. La comisión de amortización parcial igualmente, puede ir del 0 al 2%. En esto va a depender, pues bueno, igualmente las condiciones que consigas y luego, pues, por norma general, tanto las comisiones son más altas en las hipotecas de tipo fijo que tipo variable. En tipo fijo se puede acercar más ese 2%, tanto en comisión de amortización parcial como la amortización total, y en variable es más habitual que se acerque al 0%. Y luego tenemos también la comisión por riesgo de tipo de interés, ¿vale? Que esto se lo aplican a las hipotecas de tipo fijo, que bueno, en el último caso que vi hace unos días tenía una comisión del 5%. Esto quiere decir, una entidad cuando concede una operación a tipo fijo, lo que se está garantizando es que va a ganar un dinero seguro, entonces generan, digamos, un seguro. Crean un seguro para garantizarse esa ganancia con la operación. Si la operación, si se decide cambiar o terminar antes de tiempo con la operación, cancelar la operación a tipo fijo, pues normalmente aplican una comisión que va entre el 2 o el 5% aproximadamente, ¿vale? Que es una particularidad más de la hipoteca de tipo fijo. Bien, con el conjunto de todo, pues bueno, lo que se busca es que, si os suena la palabra scoring es, pues bueno, digamos que el estudio de todos los ratios que hemos hablado y lo que se busca es que sea positivo, por supuesto. En caso de que sea negativo, entra una parte de negociación, qué exigencias tiene la entidad
y qué exigencias puedes cumplir, y ahí es donde en parte ya te puedes salir de condiciones normales. Por eso hablamos de ratios que se tienen en cuenta para obtener una buena financiación. En este caso, si te sales de estos ratios, lo normal es que tengas que pagar un interés más caro o asumir vinculaciones que se llamaba antes, o bonificaciones que de normal pues a lo mejor no te gustaría adquirir. De hecho, bueno, mira, vinculaciones, bonificaciones. De hecho, he dejado la página en blanco porque creo que cuando la estaba haciendo, creo que me estaba poniendo en parte de mala leche, acordándome de algunas de las bonificaciones que antes se llamaban vinculaciones, que ahora lo llaman bonificaciones, que exigen las entidades para que te concedan una hipoteca. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí se puede ver de todo, hasta que exijan para tener un buen tipo de interés, hasta que exijan poner una alarma en la vivienda, hacer un seguro de vida a 30 años, no sé, y mil disparates que a mí me lo parecen, es bueno, respetable porque lo presentan, pero bueno, a mí me lo parecen y no estoy muy de acuerdo con esa forma de trabajar. Pero bueno, lo que es importante es que aprendamos todos y que nos demos cuenta de lo que es mejor, lo que es peor y que partamos del conocimiento y de la capacidad de negociar, que es lo importante. Seguros obligatorios solo existe uno, que es el seguro del continente, que habitualmente se llama seguro de incendios, y que sea a favor de la entidad una vez que... Vale, pues, bueno, es el único seguro que realmente es obligatorio. Pero aquí sí yo también considero que es recomendable pues tener un seguro de hogar por si sucede algo, o un seguro de vida al menos para cubrir la operación. En caso de que suceda algo, no dejes a tu familia, o dejes a tu cónyuge, o dejes a tus padres pagando un préstamo para poder adquirir el bien. Porque al fin y al cabo, si se quiere quedar con el bien, tiene que seguir pagándolo si no te lo ha cubierto un seguro de vida, o si no, tiene que renunciar a todo, tanto a la deuda como al bien. ¿Vale? Incluso también recomendable en ocasiones, ya depende de la persona y la situación, pues para los que habitualmente alquilan inmuebles, pues tener un seguro de impagos. Bueno, eso ya está en cada persona. Últimamente sucede bastante debate, personas que preguntan que si a tipo fijo, a tipo variable, y yo en esto, pues la verdad que como habéis visto, soy poco flexible, ¿vale? Yo soy partidario de tipo variable porque puedo acceder a una financiación mucho más barata, que por el entorno en el que estamos y demás en el corto plazo dudo mucho que nos llevemos algún susto de subida de tipo de interés. No creo que en los 5 primeros años nos llevemos alguna subida, y considero que es muy importante pues pagar que mi préstamo me salga más barato, y para que me salga más barato de normal puedo acceder a través de una hipoteca variable. De hecho, estaba antes haciendo una simulación y es que de intereses, y es que en una hipoteca a 30 años, en el primer tercio en los primeros 10 años estás pagando más de la mitad de los intereses. Por lo tanto, yo lo que quiero es que en mis 10 primeros años el tipo de interés sea lo más bajo posible, ¿vale? Y luego la flexibilidad que te deja para cambiar de hipoteca. Ya no solo de variable a fijo, sino que de entidad. Pues llegado a un momento, pues no se sabe tampoco cómo estará la situación, o si se compite más o menos por hipoteca, pues una hipoteca variable es mucho más flexible y más barata. Y bueno, últimamente suceden bastantes noticias al respecto. De hecho, la más grande de la izquierda es del 12 de agosto, de hace unos días, y es que, bueno, nos sorprende con la noticia de que el Euribor vuelve a caer con fuerza y roza mínimos históricos, cerca del menos 0,40. ¿Vale? Parece que la tendencia no es que recupere y a subirlo, sino que la tendencia es a que siga bajando. No sabemos lo que va a pasar, no somos adivinos, pero el entorno actual de tipos es este.
Más noticias al respecto. El Euribor acentúa las caídas tras despejar el Banco Central las dudas. Bueno, vale. El cliente retoma el interés por la hipoteca variable, que hasta ahora también depende de la fuente donde vean la noticia. Es cierto que se hablaba de que, bueno, estos últimos años lo que han intentado las entidades es comercializar más hipotecas a tipo fijo. Y es verdad que ha aumentado el número de hipotecas a tipo fijo con respecto, por ejemplo, antes de la crisis. Un poco aprovechando de la crisis inmobiliaria de 2009, 2008-2009, un poco aprovechando y basándose en el miedo. ¿Vale? Y al final, cuando uno está comercializando algo y se está basando en el miedo, pues no sé. No soy muy partidario de ello. Y bueno, otra noticia que he localizado, nuevo frente judicial para la banca por la letra pequeña de las hipotecas a tipo fijo. Ya están existiendo reclamaciones pues, sobre la comisión de riesgo de tipo de interés que hablaba anteriormente. ¿Vale? Y poco más, la verdad. Quería terminar con el tema del tipo de interés, la verdad, porque está surgiendo bastante debate y bueno, me gustaría escuchar bastantes impresiones al respecto, opiniones distintas, oye, otras formas de verlo que siempre enriquecen. Y nada más, que muchas gracias por el tiempo y bueno, y contarme un poco disculpad la chapa y contarme un poco vuestra opinión sobre la ponencia y sobre las hipotecas a tipo fijo variable. A ver, que estoy dejando de compartir. Muchas gracias, Iván. Si tenemos alguna pregunta aquí en el chat. Amancio pregunta, para realizar la compra de 2 pisos para reformar, ¿se podría aportar la tasación de otro piso propio y libre de cargas para complementar el capital necesario? Para realizar la compra de 2 pisos para reformar, ¿se podría aportar la tasación de otro piso propio libre de cargas para complementar el capital necesario? Pues al fin y al cabo es estudiar la operación en conjunto. Lo que estás aportando es un bien libre de cargas, pues son más garantías a la operación. ¿Vale? Al fin y al cabo, de normal probablemente te exijan que los 2 pisos para reformar los hipoteques y que si encima aportas otro libre de cargas, pues ya depende de la negociación como entres y ya depende también, depende mucho eso. Entiendo que aquí podría hipotecar, por ejemplo, que tiene libre de cargas y utilizar ese dinero para supuesto, vosotros. también se puede plantear. O poner como aval, no sé si se puede. Otorgar como garantía, bueno, realizar la compra de 2 pisos para reformar. Pues bueno, si esa es la finalidad, lo normal es que le exijan hipotecar esos pisos. Pero si encima tienes otro libre de cargas que puedes aportar la garantía de hipotecar una parte de un bien libre de cargas, pues sí, pues imagino, pues claro, poderse hacer se puede hacer, ya depende tú en la negociación de la operación hasta donde quieras llegar y donde llegue la entidad. Vale, otra pregunta que tenemos es si es mejor el Euribor a 6 o a 12 meses. Normalmente, bueno, depende de la entidad. Normalmente el tipo pues, se revisa trimestralmente, se revisa anualmente, semestralmente. Y lo que normalmente se coge es la media de 12 meses publicada en el BOE. ¿Vale? Pero eso es como algo general y, bueno, depende también del tipo de operación. Incluso, bueno, antes hasta ahora existían otras referencias como que no era Euribor, era IRPH, ya depende. Depende también del tipo de operación que negocies. Respecto al punto anterior de los 2 pisos, Amancio ha vuelto a escribir que se refiere a que el banco le conceda el 70% de los 2 que quiere comprar y el resto del capital que necesito me lo den respecto al libre de cargas. Sí, si quiere que hable a lo mejor. Sí, cualquiera que estéis, si queréis podéis hablar directamente. A veces sé que algunos no tenéis micrófono o no podéis, por eso leo las preguntas del chat, pero si alguno quiere hablar directamente puede hacerlo. Hola, ¿se me oye? Sí, te oímos, sí.
Sí, la idea es no tener yo que descapitalizarme ni aportar ningún euro a la operación. Es decir, que el 70% de los 2 pisos que hipoteco nuevos me los aporten de ellos y el resto de la operación, si por ejemplo fueran 100.000 en total, pues que 70.000 sean de los 2 pisos esos y los otros 30.000 euros que sean del piso que aporto libre de cargas. Sí, es viable, aunque la finalidad exactamente, verdaderamente, no es la reforma, pero podría sacar de la hipoteca, de la vivienda libre de cargas, pues se podría plantear una hipoteca para la reforma, por ejemplo, y obtener una liquidez. Pero bueno, esto está un poco fuera también de lo que es habitual o ético, digamos, ¿vale? Porque, bueno, si la finalidad es obtener liquidez, pues normalmente pues todas las entidades no son accesibles a obtener liquidez directamente, ¿vale? Entonces ya depende del planteamiento o cómo se negocie con la entidad. Amancio, bien. Liquidez como tal no sería para aportarlos a esos 2 bienes que hipoteca el banco, claro. Sería para la reforma y el pago de impuestos. O también, también puedes plantear que en la compra de esas 2 viviendas aportar otra garantía y que te otorguen al fin y al cabo, aportar 3 garantías y 3 viviendas para conseguir el dinero de la compra de 2. ¿Vale? Eso es. Se puede plantear, se puede ver. Eso es que yo hablo mucho sobre normas generales, porque es que es bastante peculiar o muchas veces la negociación. ¿No? En esto, Carlos, seguro que te puede aportar también bastante, porque bueno, leo en el grupo de WhatsApp normalmente que se consiguen cosas fuera de, se consiguen condiciones o saltar, digamos, muchas veces los ratios no, que exigen con normalidad, pero eso ya son operaciones más particulares, digamos. Vale, gracias. Nada, di Amancio. Consejos para negociar las condiciones. Pues para tener fuerza a la hora de negociar, aportar estabilidad, capacidad de pago, ahorros. ¿Sí? ¿Qué va a querer? ¿A quién le va a entregar? ¿A qué entidad? La entidad le va a entregar una operación a mejor tipo, es decir, a la que la entidad va a ganar menos dinero, pues al que más tranquilidad y más seguridad le dé y más garantías de que va a ser pagada. Porque al fin y al cabo las entidades lo que quieren es que se le pague el préstamo. No quieren viviendas. Por norma general. Bueno. Bien. ¿Más preguntas? Sí, tenemos una aquí. ¿Cómo funciona la refinanciación de vivienda antigua pagada para la compra de otra vivienda? Creo que tenemos 2 preguntas de estos. Sí, entiendo que a lo que se refieren es si yo tengo mi vivienda ya pagada, quiero comprar otra, en vez de hipotecar la nueva, hipoteco la que tengo ya pagada. Sí, bueno, no sé cómo funciona esto. Yo tengo 2 viviendas y me gustaría comprar otra vivienda, pero la cantidad mínima en metálico, o sea, del 20%, no lo tengo. Entonces, ¿cómo puedo hacer teniendo esas otras 2 viviendas están fuera de cargas, no tienen cargas? ¿Cómo se puede hacer? Se parece en parte a la pregunta que hacía Amancio. Al fin y al cabo es obtener un dinero de un bien libre de cargas para obtener otro bien. Pues poderse se puede hacer. ¿Pero qué hacen? ¿Te tasan las viviendas tuyas? Y en función del coste que tienen... Claro, a ver, y cuando, por ejemplo, a ver, no es que sean operaciones tan habituales, porque al fin y al cabo tiene que coincidir la finalidad, ¿vale? La finalidad de la operación. Es decir, normalmente la finalidad de una hipoteca no suele ser comprar otra vivienda, sino suele ser por una reforma o adquirir la propia vivienda, ¿vale? Pero sí. Bueno, es una vivienda para montar un negocio en la vivienda. Que también lo que
me planteo es hacer un Excel de cuál es el negocio y qué beneficios tiene y tal, pero sería una casa para vivir yo, una casa en el campo, en vez de una casa en la ciudad, como tengo ahora, sería en el campo. Y entonces aportar, bueno, las dos viviendas, hay un apartamento en Menorca y otra es la casa de vivienda habitual. Pero no sé cómo funciona, o sea, no sé cómo hacen, si lo tasan, si de allí depende de lo que... Por supuesto que cuando se hipoteca un inmueble se tasa siempre por una empresa homologada, bien que busca el cliente o busca la entidad, y porque se necesita saber el valor que tiene el bien que se va a hipotecar. Vale, ¿y tienes que sobrepasar el valor de lo que vas a comprar? O... Si, por ejemplo, la finalidad, pongamos que la finalidad de la hipoteca, pues es para una reforma. Porque al fin y al cabo que utilices el dinero, ¿vale? Para otra cosa, bueno. Pero si la finalidad, por ejemplo, para una reforma y de normal, pues dan el 35 o el 50% del valor de tasación. Vale, ¿Vale? y si es para compra, no es para reforma, es para compra. Sí, pero cuando vas a comprar, lo normal cuando vas a comprar un bien es que te exijan hipotecar el bien que vas a comprar. Y encima, si faltas en garantía, es probable que te exijan hipotecar el bien que estás comentando que está libre de cargas. Luego, si la que vas a adquirir es una segunda residencia, ¿vale? Va a constituir, va a ser una segunda residencia, o si, pues, el porcentaje se mueven sobre el 70% del menor valor de tasación. No, es para una primera residencia, ¿vale? O sea, yo voy a cambiar de sitio. Pues ahí se mueven sobre el 80%. Por poner un ejemplo distinto. Pero es el 80%, ¿vale? Pero entonces, ¿qué beneficio obtengo por tener esas dos propiedades fuera de carga? Si igualmente va a ser el 80% y voy a tener que aportar el 20%, pues ¿para qué voy a rehipotecar, no sé, mis viviendas? Para nada. De todas formas, yo creo que, hay unos estándares, al fin y al cabo, que es el 80% de tasación, y o sea, los bancos, al fin y al cabo, miden dos cuestiones. Una que es el 80% de tasación y luego otra que el endeudamiento no supere el 30%. Eso, digamos, es lo estándar. Pero si tú quizá a un banco le dices, mira, yo necesito el 100%, yo necesito, por ejemplo, el 100% de lo que es de esta vivienda que voy a comprar, pero mira, o sea, en vez del 80 necesito el 100 y a cambio, en vez de traerte como garantía una vivienda, pues te traigo como garantía 2 viviendas, ¿de acuerdo? Quizá a lo mejor ahí, con eso, en algunas ocasiones yo creo que sí que se puede conseguir, ¿no? Cuando se demuestra sobre todo bueno, pues buenos números, ¿no? Una cosa es lo estándar, yo creo, ¿no, Iván? Y otra cosa, al fin y al cabo, es cada situación, al final, personal, ¿no? De cada uno. Con lo cual, yo creo que en ese caso, en el caso de que tú dices, o sea, tú, por ejemplo, de nuevas dices, mira, yo no tengo ninguna vivienda ni nada, veo una vivienda, la quiero comprar y quiero el 100% más los gastos. Y tengo una antigüedad laboral de 2 años. Pues el banco te va a decir, pues no, pues va a estar complicado. Ahora, si en vez de estar en esa situación, uno está en la situación en la que, bueno, pues tiene 2 viviendas libres de cargas, va a comprar una tercera que además va a ser su vivienda habitual y demás, y le propone... La voy a hacer negocio que además va a ser rentable. Efectivamente. Con lo cual, digamos... Bueno, que vaya a ser, por ejemplo, un negocio. Carlos se ha ido. Sí, no, estoy aquí. Vale. Que digo, por ejemplo, que vaya a ser un negocio lo que se valora son los ingresos recurrentes hacia atrás. Es decir, no lo que se vaya a obtener. Si encima se mantienen los ingresos que se tienen hasta ahora, que sean recurrentes, que sean estables, y encima se puede proponer algo más, oye, pues, pero no se valoran esos ingresos que se va a generar de primero. No, lo que se mira es lo que se ha tenido, ¿no?
Pero que una cosa, digamos, es lo estándar, en una situación normal, y otra cosa, digamos, son ya casos especiales en las que, oye, pues uno tiene 2 viviendas o 3 viviendas libres de cargas y necesita, en vez del 80%, el 100% de la operación, pues posiblemente si eso se lo presentas a un banco, pues te dice, bueno, pues a ver, el ratio de, digamos, de endeudamiento, pues fíjate, en vez de llegar al 28%, tiene un ratio de endeudamiento de un 15%. O sea que es buenísimo. Y además de eso, me va a traer, en vez de una vivienda como garantía, me van a traer 2 viviendas como garantías, pues entonces el banco posiblemente en esos casos lo vea con buenos ojos, ¿no? Vamos, es lo que yo pienso, ¿no, Iván? Así, el poder de negociación te lo va a dar tu patrimonio y sobre todo tu patrimonio financiero también. Por supuesto que tengas bienes libres de cargas, pues bien, ¿vale? Porque son garantías que se aportan, pero que tengas un patrimonio financiero, que aportes un ahorro, que aportes garantía dineraria, por ejemplo, es más viable o tiene más fuerza que aportar un bien libre de cargas. Pero que, Bien como historial también. hablamos de una situación estándar que luego, al fin y al cabo, que luego es que hay cada caso que verlo en particular. Vale, Luego vale. también comentabas del 80%. Digamos que cuando tú traes una balista, ¿no? No sé, pues el padre, por ejemplo, que te avala o lo que sea, ahí sí que se puede superar a lo mejor algo lo que es el porcentaje que den de financiación. Sí y no. Ya depende también de cada caso en particular, como hablamos, pero normalmente la balista se pide para reforzar un poco la capacidad de pago. El ¿Vale? endeudamiento. Si está un pelín dudosa la viabilidad, es decir, que estamos en el 30, en el 32%, por ejemplo, de endeudamiento, del ratio de endeudamiento que hablamos, y la operación pues tiene que hay ciertas dudas para concederla, pues una balista sobre todo hace fuerza más ahí, más en el ratio de endeudamiento que en aumentar la garantía, digamos, la hipoteca, el porcentaje de la hipoteca. Pero bien que, Carlos, sí, es así. Que luego también en cada caso, digamos, cada hipoteca puede ser un mundo distinto. Vale, bueno, muchas gracias. De todas formas, también otra de las opciones, ¿no? A lo que comentaba, no me acuerdo quién está llamando, quién estaba hablando. Yo, Blanca. Hola, Blanca. Blanca, te hablaba otro Sí, día. sí, que estuvimos hablando el otro día un buen ratillo. Otra de las opciones también es sopesar, digamos, hipotecar otra vivienda, o si el nivel de endeudamiento lo permite, digamos que a lo mejor solicitar un préstamo por esa cantidad que te falta, ¿no? Es decir, al final el banco, el que tú tengas un préstamo también, si el nivel de endeudamiento no supera el 30%, el banco, a la hora de conceder la hipoteca, pues puede aceptarlo también. Ya, lo que pasa que el dinero, o sea, la liquidez que tengo sería para hacer reformas, entonces por eso era el poder conseguir el máximo posible de hipoteca para poder después hacer unas reformas y empezar el negocio, digamos. Yo creo que al final, dándole ahí, en vez de como garantía una vivienda, si tú le das 2, yo creo que ahí el banco puede, digamos, subir ese porcentaje, ¿no? de financiación del 80%, lo puede subir más arriba, yo creo. Ahí Bueno, está Iván, ¿no? vale, no, más que nada era porque yo no sé cómo funciona. Hay gente que dice, ¿y por qué no rehipotecas tu vivienda? Y yo, ¿cómo se hace esto? Para obtener un dinero, ¿no? Entonces, no sabía si por ahí podía sacar algo. Proponer a la entidad es proponer que se le solicite una hipoteca para una reforma, por ejemplo. ¿Vale? Presentando la documentación con esa finalidad, pues ahí podrías tener un dinero.
con esa finalidad, que normalmente exige un presupuesto y exige una serie de documentos, presupuestos, facturas pro forma, ¿vale? Y que realmente la finalidad es esa, esto, como hablaba antes un poco de la ética, la finalidad es esa, la reforma además. Luego se utiliza para otros menesteres, pues bueno, eso ya también está en cada persona, en cada entidad, en cada asesor que lo realice. Vale, vale. Claro, O sea, Iván. Sí. Sí, esto viene porque también he leído alguna vez pues la estrategia de comprar un piso, hipotecarlo. Vamos a pensar que te dan si es para inversión, el 70%, reformarlo, y al reformarlo sube de valor. Y entonces lo que he oído es que lo que hacían algunos inversores es volver al banco una vez que ha subido de valor para refinanciarlo, para pedir más dinero, y con ese dinero pues meterse en otro piso. O ¿eso es viable o cómo lo ves? Pues yo también he visto que se realiza no habitualmente, pero por lo que he leído y he podido ver se realiza, pero no es tan habitual. Depende mucho de la fuerza que tenga el cliente a la hora de solicitar, la trayectoria que tenga, la solvencia, la capacidad de pago, el ahorro, el patrimonio que tenga, no solo inmobiliario, sino también financiero. Ahí la entidad valorará todo, ¿vale? A la hora de otorgar un tipo de operación así, y es cierto que sí, he visto que lo hacen. Cuando dices que la finalidad, bueno, que ahí depende de la ética de cada uno, ¿chequea algo el banco? O sea, si yo le digo que lo quiero para reforma y luego lo utilizo para la entrada a otro piso, legalmente hay algo, prefieres más éticamente a que no estás haciendo lo que estás diciendo, o más que hay algo legal que puede decir el banco, oye, que lo estás empleando para otra cosa? Yo sinceramente creo que no, pero bueno, ahí tampoco te puedo confirmar al 100%. El banco normalmente luego no exige, no comprueba que realmente se haya hecho la reforma. Por norma general no lo comprueba, ¿vale? Y yo no he visto ningún caso que luego el banco lo que quiere realmente es que se le pague su préstamo, y es lo que más le importa. Fuera de eso no he visto situaciones distintas. Que la hayas habido, no lo sé. Lo desconozco realmente. Gracias a vosotros. He visto una pregunta por aquí en el chat. ¿Mejor fijo o variable a 15 o 20 años? Pues yo en esto, la verdad que soy muy poco flexible, y menos si hablamos a 30 años, pues bueno, incluso en un 1% de los casos puedo entender que la quiera sacar fija y si ha conseguido muy buenas condiciones, pero yo pudiendo acceder a buenas condiciones tipo variable no me lo pienso, porque como he comentado, de hecho podría compartir pantalla. Voy a compartir pantalla otra vez porque hice una simulación para que podáis ver los intereses que se pagan en los 10 primeros años de una hipoteca a 30 años, por ejemplo. A ver, voy a compartir. Bueno, esta simulación es una página que esto es pública, que es calculohipoteca.org. Y aquí he hecho... ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Vale. Sí. Aquí he hecho dos ejemplos, ¿vale? Una hipoteca de 150.000 euros al 1% de interés a 30 años. Se pagarían 23.000 euros, teniendo en cuenta que se mantenga ese tipo de interés, por supuesto, 23.000 euros de interés. Bien, a mí lo que realmente, pues, lo que medio podemos controlar son los primeros años, ¿vale? Y aquí podemos ver que de 23.000 euros que me dicen que va a costar la hipoteca, en los 10 primeros años, de 30 voy a pagar 12.000. Es decir, en los 10 primeros años voy a pagar un poco más de la mitad de los intereses de la hipoteca, ¿vale? Es decir, me queda otros 20 años más para pagar la otra mitad. Entonces, a mí lo que me interesa realmente, como vais a ver aquí, 150.000 euros a un 2,5 aproximadamente, que pueda ser a tipo fijo, que por supuesto que esto es un ejemplo y que la habrá más cara, la habrá más barata, es un ejemplo, pero suele ser, no hay duda que suele ser mayor el tipo fijo a la hora de, ¿vale? A la hora de otorgarte la hipoteca. Pues los intereses que se van a pagar en una hipoteca tipo fijo ya te garantiza que vas a pagar 63.000 euros, ¿vale? Es decir, a los 10 años de haber pagado aquí
12.000 euros en una variable al 1%, pagas 32.000 euros, el triple en los 10 primeros años. Teniendo en cuenta, te está garantizando pagar el triple, es lo que te está garantizando con un tipo fijo. Y bueno, no solo ya pagar 20.000 euros más de intereses, sino que encima amortizas 7.000 euros menos, aproximadamente, en esos 10 años. Es decir, al fin y al cabo, y luego la poca flexibilidad que tiene una hipoteca. Porque si siguen los intereses bajos y dice a los 5 años, oye, me quiero cambiar, ¿vale? Los costes de cambiar una hipoteca fija son más altos que cambiar una hipoteca variable. No sé si queréis ver algo, alguna duda sobre esto o ver otro tipo de simulación. Yo estoy de acuerdo con Iván en esto, incluso le ha puesto el ejemplo a 10 años, pero incluso poniéndolo a 5 años, es decir, la previsión que hay, digamos, de que suban los tipos de interés aquí a 5 años, o sea, de aquí a corto plazo, bueno, pues todas las previsiones es que no van a subir, ¿no? Y de hecho, fijaros que el banco se arriesga a darte una hipoteca a 30 años al 2,5%, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede arriesgar un banco a dar a tantos años a un interés tan bajo, en teoría? Cuando en el 2007, ¿no, Iván? Me parece que el Euribor llegó a subir al 5% o al 6%, me parece, ¿no? Así es, sí que es el 5% por sí. Claro, entonces, si los bancos tuvieran una previsión de que los tipos de interés fueran a subir y demás, no se arriesgarían a dar un tipo de interés a tipo fijo tan bajo, ¿no? Y luego, además, si hubiera esa guerra de subidas de tipos de interés y demás hacia arriba, al fin y al cabo habría muchas posibilidades y competencias entre los bancos para llevarse las hipotecas de un sitio a otro. E incluso en algunos casos yo recuerdo cuando yo cambié mi hipoteca de Bankia a Ibercaja, se hacían cargo Ibercaja de todos los gastos de la hipoteca, ¿vale? Para llevármela ahí. Incluso llegó a haber ofertas en el que se hacían cargo de la comisión de cancelación para llevártela, o sea, de la comisión de subrogación, ¿no? De llevártela. Por lo cual, llegado ese momento, que bueno, pues que ni los bancos se creen que van a subir a esos tipos, porque si lo creyeran no te podrían dar un tipo fijo a 2,5 o 3%, ¿no? Es mi modo de ver las cosas. No sé si estará de acuerdo o no Iván o el resto. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego, también, como comentaba, desde las expectativas de subir tipos, no hay expectativas de subir tipos, sobre todo en el corto plazo. Pero luego la flexibilidad a la hora de mover tu hipoteca. Una hipoteca variable es mucho más flexible y mucho más barata que de mover entre entidades. Y luego hay una solución entre los que tienen dudas entre un tipo fijo o variable, hay una solución pues buenísima. Es decir, vale, le hago variable ahora y me ahorro la diferencia mensualmente. Me ahorro la diferencia mensualmente con respecto a una cuota fija. Y en el momento que haya subidas, pues ya decido, yo voy a tener un ahorro ahí para aportarlo a la hipoteca o bueno, ¿vale? O para asumir esas posibles o temidas, digamos, subidas de tipo de interés que suelen vender, digamos. Cuando dices que es más barato cambiar de una variable a una fija y una fija a una variable, no, exactamente a qué te refieres. Yo sé que, por ejemplo, el realizar una subrogación de un banco a otro, lo máximo que te puede cobrar, la comisión máxima que te pueden cobrar por esa subrogación creo que es el 0,5 del capital pendiente. Pero no sé si es que al ser fija te cobran, digamos, una penalización mayor al llevártelo. ¿O cómo va? Por norma general, la comisión de cancelación, tanto parcial y pero ya normalmente, ya cada vez menos se hace de menos subrogaciones, porque ahora igualmente, ¿vale? Porque igualmente no pasa, a ver, ¿cómo te diría?
cada vez se hace más cambio de identidad y menos subrogación para evitar, digamos, hay guerra entre bancos normalmente, ¿vale? Entonces se hace cancelación, pero bueno, subrogación. Lo que, al fin y al cabo, lo que hay que liquidar también, la compensación del riesgo de tipo de interés que suele llevar la hipoteca tipo fijo. ¿Vale? Suele llevar una comisión, como he puesto, la hipoteca tipo fijo de entre el 2 y el 5%, que digamos que es para compensar al banco, ¿vale? Ese dinero que va a dejar de ganar. Porque, ¿vale? El banco, como hablabas antes, cuando firma una hipoteca al 2,5, ¿vale? A tipo fijo, lo que hace es crear como un seguro financiero, que actúa como un seguro financiero. Es decir, si garantiza que va a ganar ese dinero, ¿vale? Entonces, cuando se liquida la hipoteca antes de tiempo, tienen que liquidar ese seguro y normalmente el coste se le acarrea al cliente a través de esa comisión de compensación de riesgo de interés que se llama. Tenemos otra pregunta aquí. Actualmente, ¿cuál sería un interés variable bueno? Pues que pueda rondar sobre el Euribor +1. Yo he visto bastante oferta hipotecaria sobre ese tipo de interés. Corrígeme, Carlos, si tú no lo has visto igual. ¿Cómo? El tipo de interés Sí. a fijo. Variable. Sí, más o menos el Euribor +1, incluso por menos, ¿no? Hipotecaria. Más o menos. Uh-huh. A tipo fijo no sé por dónde estará, si estará el 2,5 o el 3. 2, 2,5, depende. Si es que al fin y al cabo que depende. Normalmente están exigiendo bonificaciones. Es decir, que eso es una parte importante a la hora de tener en cuenta una operación. ¿Qué costes te están exigiendo extras de seguro, de otro tipo de contratar otro tipo de servicios? ¿Vale? Entonces, normalmente están con bonificaciones, se están quedando al 2, 2,5, depende de la entidad y depende de las condiciones que te. A lo mejor parten del 3, del 3,5, del 4 y te exigen por la típica domiciliación de ingresos, los seguros, pero luego hay bonificaciones extras. Como puede ser hacer el plan de pensiones, puede ser hacer, depende. Se puede ver de todo, digamos. Pero un tipo de interés variable bueno, que al fin y al cabo es la pregunta, que Euribor +1 es una buena operación. ¿Y ahora cuánto está el Euribor? Porque si bajó a menos 0,40, ¿cómo se...? A -0,40. Entonces se te quedaría a 60, a 0,60. Así es. Vale, vale. Fijaros, del 0,60 hasta el 2,5% del interés fijo en los 5 o 10 primeros años es una pasta de intereses. Es muchísimo. Sí. Es mucha la diferencia. Una pregunta, Iván, que ya no sé cómo iba porque no sé si lo siguen haciendo los bancos o no. En ocasiones lo que hacían cuando tú necesitabas más del 80% es que te metían un seguro de protección de pagos, ¿vale? ¿Existe la posibilidad para llegar al 100% o al 95% digamos, que te lo den a pesar de cobrarte este seguro? Pues sinceramente, ¿Con la condición de que te lo den? yo firmé uno de este tipo hace 10 años casi. ¿Vale? Porque bueno, en la operación me exigieron, digamos, me exigieron firmar eso para darme una operación a mí solo. ¿Vale? Actualmente no he visto casos similares. ¿Vale? Yo creo que eso fue una práctica también justo después en el periodo de 2011, 2010, entre 2010 y 2013. Es probable que te lo exijan, es probable que haya quien lo exija. No sé, que al fin y al cabo dentro de una operación se puede hablar de 1000 variantes, ¿vale? Pero sí yo lo firmé y se fue más común en los años después de la crisis. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Ha servido de ayuda?
la información o... Sí, sí, gracias. Sí, de mucha ayuda, Iván. A ver, yo tengo alguna por aquí. Cuando dices ingresos regulares, que es, claro, si tienes un trabajo fijo con un sueldo fijo, pues está claro, pero si, por ejemplo, eres autónomo y tienes ingresos muy variables, ¿qué es lo que miran para calcularlo? Pues que sean los más... Pues buscan, digamos, una regularidad en el tiempo. ¿Vale? Incluso se ve un año o dos hacia atrás y se ve que esos ingresos que está presentando que sean habituales. Luego que sean como, digamos, estacionales. Oye, que se obtengan más en una época del año que otra, pero que se vea una regularidad. Y luego que esté declarado, que sea oficial, que sea... ¿vale? De hecho, están exigiendo incluso que se presenten facturas, ¿vale? Que se presenten facturas del mismo año, de los ingresos del mismo año y se comprueba de otra forma. No es lo mismo, por supuesto, presentar una nómina buena de un funcionario que presentar un autónomo que pueda ser, que no tenga una actividad estable, porque, bueno, depende del autónomo. Al fin y al cabo, está en cada persona. Pero no se ve con los mismos ojos una buena nómina de un funcionario que unos ingresos similares de un autónomo. Tenemos más preguntas por aquí. ¿Cómo puedo negociar un interés variable como no residente? Bueno, como no residente, incluso hay entidades que no hipotecan. De hecho, en ocasiones se hace a través de préstamos personales o de garantía. Luego sí hay entidades también que hacen hipoteca no residente. ¿Vale? Pues negociar un interés variable, pues está en la entidad que o quedes con la persona o quedes con la entidad que lo haga. ¿Vale? No es sencillo, es que también está, al fin y al cabo aquí, cuando uno tiene una situación, digamos, que no es tan habitual o que sale fuera un poco de lo habitual, pues lo que tiene que hacer es moverse y buscar en distintas entidades y comparar y aprender a comparar y aprender a leer las operaciones. Tenemos algo más por aquí. Pone, ¿y para negociar 80% más reforma es posible? Entiendo que aquí está negociando la compra del piso más la reforma, pero no sé si se puede hacer en la misma operación o no. Pues venimos a lo mismo, depende de la flexibilidad que tenga la entidad a la hora de otorgar más del 80%. Por norma estándar, como habla Carlos, el 80%. ¿Vale? Y luego si es una segunda vivienda ya se bajan al 70%. Depende de la fuerza que tengas como cliente. Depende de tu patrimonio financiero, ignorando fondos, ¿vale? Se pueden conseguir muy buenas condiciones, incluso ya no hipotecarias, sino con garantía personal, bueno, garantía dineraria, porque estás ignorando al fin y al cabo unos fondos, ¿vale? No sé, otra pregunta más. Cuando ya tienes 4 hipotecas y tu grado de endeudamiento es el máximo que te permiten, ¿tienen en cuenta los ingresos de los alquileres que tienes funcionando? Pues lo indiqué y sí, ¿vale? No todas las entidades, pero sí que se suele tener en cuenta. A veces no el 100%, a veces se tiene el 50%. También se observa la recurrencia y la estabilidad que tengan esos ingresos, esos alquileres. Que se valora que el contrato sea de más de un año, el contrato de alquiler, pues se valora positivamente. Y luego, pues si el alquiler tiene una estabilidad de menos de un año y más de 6 meses, pues a lo mejor te tienen en cuenta el 75 o el 50% de los ingresos. Que lo tiene más de un año y que paga regularmente, lo puedes demostrar, pues te puede tener en cuenta el 100% de los ingresos. Se suelen tener en cuenta los ingresos de alquiler. Dices que se pueden pignorar fondos. ¿Es posible pignorar planes de pensiones también o no? Sí, también. También se puede ignorar planes de pensiones. Vale, tenemos otra aquí. Cuando ya tienes 4 hipotecas y tu grado de endeudamiento es el máximo que te permiten, ¿tienen en cuenta los ingresos? Ah, bueno, esto es lo que habías comentado ya. O sea, que sí que se gestiona. Sí. Hay una cosilla. Imagino que si tú tienes un seguro de alquiler, de protección de pagos, me imagino que
ahí el banco sí que puede contemplar incluso el 100% de la renta, digamos, de esa vivienda, ¿no? Me imagino. Pues puede ser interesante, de hecho al fin y al cabo son herramientas que tiene el cliente para aportar fuerza a la negociación. Si no te está teniendo en cuenta el 100% de los ingresos, te está teniendo un 50% y tienes un seguro de pagos que te asegura de que tú vas a cobrar esa renta, pues oye, apórtalo a la operación. Es un punto más. Al final esto es un conjunto de todo. Una pregunta, Iván. Tenía una pregunta. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo iba si una sociedad, una SL, con no mucha experiencia, quiere pedir una hipoteca, es decir, recién creada, con 3, 4 meses, ¿qué garantías le pueden pedir o a los socios o a la sociedad o cómo sería? Pues lo normal es que exijan que firmen los socios como avalistas. Avalistas personales, ¿no? Con su patrimonio. Sí, y se vea la trayectoria de los socios. O sea, que revisará la trayectoria a nivel de pagos de los socios, ¿no? Exacto. Eso por norma general será así. Que ¿Y sí. cuándo sería, a partir de qué momento no pedirían ese aval personal a los socios? ¿Cuando la sociedad tenga activos propios? ¿Cuando tenga no sé, 2, 3 años de funcionamiento dando beneficios? O no sé, ¿cuál sería? Un poco. Pues cuando demuestre una solvencia potente, un balance, al fin y al cabo, ya si nos salimos de una sociedad que invierte en inmuebles solo, una sociedad normal que obtiene financiación para su trabajo diario. Uh-huh. Igualmente, si ya demuestra una trayectoria, demuestra un balance saneado durante años y una liquidez suficiente para afrontar cualquier impago, pues está firmando la sociedad solo, no firma las personas, Uh-huh. no firma el administrador, los accionistas. ¿Vale? Pues en una sociedad inmobiliaria pues sería similar. ¿Vale? Uh-huh. Cuando se demuestre sobre todo una trayectoria, que tenga un balance saneado durante años, que demuestres unos ingresos recurrentes, un patrimonio financiero importante, pues, y luego depende también de cada operación, claro. Puede ser un patrimonio financiero importante, pero que supere, digamos, que el nivel de volumen que tenga la sociedad, o puede ser un 1% de la facturación de la sociedad. Pues entonces, ¿Los límites estos del 80% se mantienen en sociedades o no? ¿O son diferentes? En cuanto a tasación, a lo que entregan por hipoteca y todo eso. ¿O son un poco diferentes? pues me pillas fuera de juego en ese tema, sinceramente. Vale. Sinceramente. Vale. Gracias, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Hay otra pregunta aquí, de hecho yo te iba a preguntar algo similar. Para negociar, imagínate que vamos a una sucursal, deberíamos hablar con el director y yo también quería preguntarte qué capacidad de maniobra tiene el director de la sucursal o al final está totalmente atado imagino, por el departamento de riesgos, ¿no? Pues, a ver, aquí lo importante, deberías de dirigirte o si tienes una persona de confianza o a tu gestor o al director. Si te ganas la confianza del director, pues mejor, porque a raíz de lo que preguntabas, hay oficinas en las que directamente pueden conceder incluso operaciones. Yo no sé si ahora habrán recortado en importe y demás, pero en los últimos tiempos, pero vamos, yo he visto y observo que se conceden muchas operaciones desde oficina. Depende de la oficina, si es una oficina grande que tiene un buen volumen, pues el director normalmente tiene más poder a la hora de conceder que una oficina pequeñita, que mueve menos, digamos, que hay menos negocio. Pero eso, que sí que hay directores que tienen capacidad para otorgar hipotecas desde oficina. Muy bien, gracias. No sé si hay más dudas de alguien que esté en la llamada.
Pues no sé, yo por mi parte no tengo más. Lo podemos dejar aquí. Vamos a, como te hemos comentado, lo subiremos a YouTube y tal. Y lo compartiremos en nuestro grupo de WhatsApp y demás. No sé si tenéis algo más, Carlos. No, no tengo nada más. Muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo y por compartir tu experiencia y demás. De acuerdo. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias, Iván. Lo dejamos aquí. Buen fin de semana. Un abrazo, chao. Hasta luego.